4 de la tarde. Yo soy Alex Sánchez, iniciando semana. Tema extraordinario para esta tarde: probióticos, prebióticos, microbiota intestinal y por supuesto hablamos de biotecnología con un experto. El doctor Antonio Cruz ya está con nosotros aquí en cabina, así que acompáñame y quédate conmigo y aquí en Saludablemente. Este programa es un respiro. Ha llegado el momento de equilibrar tu vida saludablemente. Transforma cada momento en bienestar de una manera natural y alternativa. Saludablemente. Con Alejandro Sánchez. Cuatro con 5 de la tarde exactamente. Estoy muy contento de iniciar esta semana de nuevo con todos ustedes y con un tema muy interesante en el tema de la salud. Ya lo escuchaban en el avance, el día de hoy hablaremos de la importancia de tener una microbiota intestinal sana. De hecho, alusivo a que muchas culturas en el mundo son longevos y no es una casualidad. La ingesta de algunos fermentos y algunos alimentos puede conservar e inclusive alargar hasta 10 años la expectativa de vida en civilizaciones o en este momento en culturas donde tienen una asociación directa con la ingesta de prebióticos naturales como alimento. Y bueno, los voy a invitar a que se queden conmigo. También les voy a recordar todas las páginas por donde nos pueden contactar. Recuerden que a través de www.radiomujer.com.mx pueden estar en contacto con nosotros y más de cerca con la programación. Recuerden también que nos pueden encontrar en Facebook como Radio Mujer Guadalajara y en Twitter y en Instagram como Radio Mujer 1040. Para esta tarde invitamos al doctor Antonio Cruz, que hizo un programa extraordinario con nosotros el año pasado, creo que un poquito más de 6 meses, experto en biotecnología, y nos va a explicar desde el área científica qué pasa exactamente con el tema de los probióticos y prebióticos y por supuesto la importancia de su consumo pues durante la vida. Yo no sé si se tiene que consumir todos los días, si puede ser un alimento de manera ilimitada o si son hábitos que se adquieren en el periodo de la vida, y me da mucho gusto que esté por acá don Antonio. ¿Cómo está? Pues muy bien, muchas gracias. Comentábamos fuera del aire, venimos regresando de Alemania, de representar muy dignamente a nuestro país en la feria de Hannover Messe, donde lo más avanzado de la tecnología y de la industria se presentó. Y bueno, una de las cosas que nos dio mucho gusto es que dentro de todos los robots y maquinaria que se llevaron, nosotros llevamos un pequeño simulador del tracto digestivo. ¿El tracto digestivo? El tracto digestivo, hecho en México, en desarrollo junto con un centro de investigación aquí de Guadalajara que se llama el CIATEC, que les mando muchos saludos a los científicos de esa institución. Y yo no me había detenido a pensar una reflexión ya un día antes de acabar. Me dijeron, Antonio, los alemanes, este es el único robot que tiene algo vivo realmente dentro. Porque tenía microbiotas, exactamente. Okay. Oiga, don Antonio, ¿usted es de profesión? ¿Cuál es su profesión? Yo soy biotecnólogo. Bueno, inicié como ingeniero en electrónica y después de ahí empecé a estudiar todo lo que es la parte de la biotecnología y hoy día ya somos más abocados hacia lo que es el área de la biotecnología. Oiga, el sentido común me dice que biotecnología es tecnología aplicada a la vida. Sí, de hecho lo podríamos resumir muy sucintamente, muy brevemente, como la biotecnología es esa ciencia que se ocupa de la transformación que de materia a energía, energía a materia hace un organismo vivo. Nosotros. Podríamos ser nosotros o podría ser un animal, una planta, una bacteria, un hongo, un virus. Es la transformación que hacemos, en nuestro caso serían los procesos metabólicos, cómo convertimos el alimento. De hecho, lo acabo de definir perfectamente bien, la transformación de energía a materia, materia a energía que hace un ser vivo se llama metabolismo. Claro. Es decir, ¿la digestión? La digestión es un metabolismo. Respirar, o sea, el intercambio a través del cual el aire ingresa a nuestros pulmones, ¿Qué sale? oxigena,
sale dióxido de carbono, hace todo un proceso dentro de nuestro torrente sanguíneo, es un proceso metabólico. Claro. Pensar es un proceso metabólico. ¿Hablar de biotecnología es hablar de metabolismo? Hablar de biotecnología es la réplica de un metabolismo en un proceso donde ya el ser humano tiene pleno control de todas las variables físicas, químicas o nutrimentales. Los tiempos, las temperaturas, las acidez, la concentración de determinado nutrimento o ausencia de él, para que ya en una máquina externa a un organismo, claro, lo que ocurre dentro del organismo se genere. La primer gran biotecnología fue la insulina. La insulina, que es este fármaco que usan las personas con diabetes para poder controlar la deficiencia que tienen. Es que no se puede metabolizar el azúcar. Yo creo que cuando salió la insulina, ha de haber sido, no sé si fue premio Nobel, pero... Sí. Pero, o sea, es tecnología aplicada. Biotecnología. Eso es biotecnología porque agarraron una bacteria pequeña que se llama E. coli. Y lo importante aquí es que en nuestro ADN, que es esa cadena de doble hélice, claro, hay unos peldañitos que se llaman nucleótidos, ¿no? Que es lo que une los travesaños, por decir así, de la cadena que está doblada. Ok. Y dependiendo de qué peldañitos se prendan o se apagan, se activan o desactivan ciertas rutas metabólicas. Entonces, por ejemplo, yo ahorita platicando muy cómodamente aquí con todos los amigos de Radio Mujer, no tengo activada la ruta metabólica para sudar. En este momento. En este momento. Pero si llegara algo que me produjese una situación de presión, de angustia, activaría esa ruta metabólica y entonces empezaría a segregar sudor. Claro. Yo ahorita estoy muy contento, pero si viniera alguien y me contara una historia que me conmoviera, activaría la ruta metabólica para generar lágrimas. Okay. Entonces, hacer todos esos procesos, pero fuera del cuerpo humano, con un propósito industrial de crear un producto para, idealmente, el beneficio de la humanidad, porque hay quien también usa la biotecnología para hacer sus dagas, ¿verdad? ¿De verdad? De hecho, por ejemplo, hoy día la generación de millennials, nosotros, yo creo que está más preocupada. Te hago una pregunta. ¿De qué estás más preocupado? ¿De una guerra nuclear o de una guerra biológica? Yo creo que en este momento de una biológica. Esa es, digamos, mi generación. Era nuclear. Era nuclear. O atómica. Ajá, o atómica. Hoy en día, no. Hoy en día la gente está más apanicada de que en un sobre le lleve anthrax o le lleve un microorganismo que no solo haga que se muera, sino que sea una muerte dolorosa, agónica, claro, apocalíptica, ¿no? Y eso se puede hacer a través de biotecnología. Lo vimos con Siria hace un par de semanas. Es química, sí. Y de alguna manera siempre hemos dicho, bueno, la ciencia como la inteligencia es inocua, es la conciencia del ser humano quien la manipula, quien define si es virtuosa o es un riesgo, ¿no? Claro, Antonio, estamos casi a punto de salir con la primera pausa. Sin embargo, hace 5,000 años, en el Ayurveda nos explicaban que para mí es una ciencia milenaria muy, muy importante en temas de salud. Nos explican que nosotros no nos nutrimos de lo que comemos, nos nutrimos de lo que asimilamos. Y se han hecho... O sea, hay frases y citas célebres de Hipócrates, el padre de la medicina, y de tantos y tantos filósofos y científicos en temas de salud que nos hablan de lo importante que es mantener la microbiota intestinal. Creo que me dio un dato la vez pasada muy, muy impresionante, no sé cuántos billones, pero la realidad es que el ser humano vive en sinergia con virus y bacterias positivos y negativos. Correcto, tenemos 10 veces más microorganismos benéficos viviendo dentro de nosotros sin ser parte de nuestro ADN que células componen nuestros tejidos y órganos. Deben de ser billones y billones y billones y billones de bacterias. 500 billones para ser exactos. Qué impresión, 500 billones de bacterias entre positivas y negativas. Ajá, en un solo cuerpo. Ok, yo alguna vez estudié esta parte, por ejemplo, de las culturas japonesas o sociedades en la actualidad que consumen alimentos fermentados que promueven una microbiota intestinal sana y se dan cuenta que un ser humano, por ejemplo, hay un dato inclusive en nutrición aquí en México, se dice que quien consume, por ejemplo, yogur de búlgaro es un alimento fermentado en la mañana,
tiene una predisposición a vivir 10 años más sobre la población que no tiene este tipo de hábito. O sea, hablamos que la microbiota intestinal juega un papel determinante en la salud del paciente que tiene este tipo de hábitos de consumo. Es correcto. De hecho, el ser humano biológicamente está capacitado para vivir 120 años en plenitud de facultades cognitivas y psicomotrices. Voltaire decía que el ser humano no se muere, se mata. Correctamente. Así lo decía Voltaire. Tengo que ir por la primera pausa, son 4:14 de la tarde. Quédense conmigo porque ahora que hablamos de biotecnología, vamos a regresar con el tema directo, probióticos y prebióticos y qué función juegan en el organismo como agentes metabólicos. Así que quédense con nosotros y sigan con más aquí en Saludablemente. Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga 33 15 47 33 19. Oiga, estamos platicando acá el doctor Antonio Cruz y yo del pulque, de los alimentos fermentados que en el mundo, en todas las culturas y en todos los países se consumen. Aquí en Guadalajara hemos hablado, por ejemplo, del famoso tejuino, del rico tepache. En Europa se habla, por ejemplo, del chucrut, que es el fermento de la col. Por aquí me decía, oiga, el pan de masa madre, por ejemplo, el del trigo. De hecho, la biotecnología se calcula que inicia en el antiguo Egipto, cuando los maestros panaderos dejaban la masa y le ponían levadura. Y entonces
la acción biológica de la de levadura a través de los gases que producía hacía el efecto de inflarlo. Claro. Ahí inicia la biotecnología. Acabo de descubrir la semana pasada que, por ejemplo, aquí en Guadalajara solamente se produce el virote salado por las bacterias y las cepas que tenemos en el medio ambiente de nuestra ciudad. Correcto. Y no se puede reproducir en otra ciudad del país. De hecho, parte de los sabores característicos los genera la fermentación. Es decir, ese intercambio que hace el microorganismo, que puede ser una bacteria, un hongo, una levadura, a través del consumo principalmente de los carbohidratos del alimento que esté fermentando, y que una vez que los consume pasan por su organismo y los transforma ya sea en proteínas, en ácidos o enzimas, le otorga ese aroma y sabor característico a muchos alimentos. De cualquier fermento. Y cuando se echa a perder un producto, un alimento, ese sabor pestilente, desagradable, el típico olor de echado a perder, claro. Es el proceso de una fermentación con bacterias patógenas. Ve la maravilla de la naturaleza. Claro. Las patógenas hacen una fermentación pestilente. Pestilenta, tóxica, que el aroma y el sabor avisa no lo comas. Claro, por instinto y de manera natural el ser humano lo rechaza. Sin embargo, el fermento, probióticos es el animal y prebiótico es el alimento. El probiótico es el microorganismo. Que podrían ser búlgaros. Y son bacterias acidolácticas. Ok. Y correctamente se llaman probióticos a las bacterias acidolácticas que han demostrado a través de un protocolo clínico tener un efecto benéfico en la digestión de quien los aloja. ¿Y el prebiótico podría ser el alimento resultado del fermento? No, el prebiótico es el alimento de la bacteria, antes de la bacteria. Lo que acabas de definir tú, el resultado del proceso metabólico, se llama postbiótico. Entonces son probiótico, el microorganismo; prebiótico, el alimento del microorganismo; postbiótico, la sustancia que una vez que el microorganismo está alimentado, genera como parte de la fermentación. Entonces, pro y postbiótico. Pre y post. Oiga, qué buen dato me está dando. Antes de continuar desglosando el tema de los probióticos, les tenemos regalos, ¿verdad? Sí, trajimos 5, para las 5 primeras personas que nos llamen, les vamos a regalar 2 cajitas de 7 porciones cada una de un probiótico muy bueno que viene en una gelatina de sabor delicioso para que puedan regular su digestión. Oiga, esto que tenemos de regalo, ¿qué es? ¿El postbiótico? ¿El resultado? Esto es las 3 cosas. El pre. Tiene prebiótico, que es inulina de agave Weber tequilana azul, que es el mejor prebiótico del mundo. Tiene 2 cepas de probióticos, un Lactobacillus acidophilus y una Bifidus bacterium. Y como lo fermentamos en un bioreactor, que el bioreactor no es más que un bote al cual le puedes mover la temperatura, la presión, la velocidad, y entonces haces que la bacteria trabaje haciendo esa conversión de materia, que es la azúcar del prebiótico, y la transforma con energía en otro tipo de materia, que son enzimas que te pueden ayudar a cortar las moléculas del alimento que consumen, ácidos que te ayudan a condicionar el intestino para que bacterias malas no habiten, proteínas que pueden ser antibióticos naturales. Entonces, esas 3, pre y postbiótico, vienen en este delicioso producto, que a las 5 primeras personas que nos llamen
les vamos a obsequiar a regalar. 2 cajitas. Les voy a dar teléfono 3122-1190, 3647-1883. También pueden hacerlo con su nombre completo. Por favor, pónganme nombre completo porque hemos tenido varias confusiones con algunos ganadores en estas últimas semanas. 3310-1907-12 para que participen. Si tienen alguna pregunta, también la comparto con el doctor Antonio. Oiga, don Antonio, ¿qué es más sano comer? ¿Las 3, el pro o el pre? Es más sano comer todo porque si lo podemos definir así, termina siendo como un microecosistema. Ok. Ese microecosistema permite que el microorganismo vaya vivo y activo, que es lo importante de los probióticos, que vayan vivos y activos, que tenga una fuente de alimento, Okay. que lo mantenga vivo y activo, porque de nada sirve que llegue vivo y activo y el intestino esté tan infestado de azúcar refinada y grasa saturada y harina refinada que no encuentre qué comer. Y se muera. Y se muera. Y el otro es estos, muchos de los beneficios orgánicos que podemos obtener de los alimentos fermentados no son en sí el probiótico, es el postbiótico o lo que produce el prebiótico. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es la inflamación. Okay. La inflamación es un proceso que el cuerpo humano o cualquier organismo vivo animal produce a partir de una agresión. O sea, es cuando alguien recibe una agresión, un tejido, un órgano, su respuesta inmediata desde el sistema inmunológico es inflamarse. Claro. Entonces, para poder atacar la inflamación, muchas veces se necesita de ácidos grasos omega 3 con DHA y EPA, que yo imagino que en este programa los han citado innumerables veces. Pero sin embargo, el ácido graso omega 3 con DHA y EPA es difícil de que los vellos capilares del intestino lo absorban. Entonces se digiere por la... se va por el colon. Exactamente, a menos que haya probióticos que segreguen ciertas enzimas lipídicas, y estas enzimas funcionan como pequeños cuchillitos que cortan en pedacitos tan pequeños las moléculas de el ácido graso que permiten que los vellos capilares los absorban. Y entonces si los mete a torrente sanguíneo, llegan hasta el tejido celular que está inflamado y hacen ese efecto de desinflamación. Qué increíble. Entonces, no nada más es el bichito per se, sino lo que produce el bichito dentro de nuestro cuerpo para interactuar con nuestros alimentos y que de esa manera realmente podamos nutrir en algo que muy bien mencionaste al inicio, que es no somos lo que comemos, eso es una falacia, somos lo que logramos absorber de los alimentos que consumimos. Y la asimilación tiene que ver directamente con la salud y la sana microbiota intestinal. ¿Qué es lo que más puede perjudicar en hábitos? La microbiota, don Antonio. O sea, mire, el colon sigue absorbiendo agua. De hecho, digamos, la parte de la absorción de nutrimentos en un 80% será en el intestino delgado, en la primer tercio. Ok. Y lo que produce una descolonización de bacterias benéficas, probióticos. ¿Medicamentos? Es, uno, el medicamento, sin duda, y no es tanto la parte activa. Todos los medicamentos tienen dos componentes. Estamos hablando de medicamentos orales. Uno que es el elemento activo, claro, y otro que le llaman el vehículo BCP. El vehículo BCP precisamente está diseñado para que no se absorba. Es nada más un acarreador, un vehículo para transportar hasta el intestino el elemento activo, que es lo que sí nos interesa que se absorba y penetre a torrente sanguíneo. Claro. Ese vehículo BCP normalmente no es de absorción intestinal, tampoco nutre y fastidia la microbiota. De hecho, por eso muchos médicos dicen, por favor, esto tómeselo con alimento para que no le caiga de peso, ¿no? Porque pues es como una bomba ahí. Claro. Lo otro que perjudica mucho también pues, son los hábitos alimenticios. Estas bacterias han evolucionado con nosotros desde hace 5 millones de años. De hecho, muchas teorías dicen que desarrollamos inteligencia gracias a ellos. ¿De verdad? ¿A la microbiota? Sí, porque
en el momento en el que nosotros empezamos a tener una dieta con ácidos grasos omega 3, principalmente del pescado, estos microorganismos empezaron a desarrollarse, y al desarrollarse para poder aprovechar la proteína del pescado, hicieron que absorbiéramos mejor los ácidos grasos. Eso hizo digestiones de menor esfuerzo. Okay. La energía remanente que nos regalaba la microbiota evolucionada se iba al cerebro, que aprovechaba el ácido graso omega 3, y entonces el cerebro creció en desarrollo hasta ser inteligente. Hasta lo que somos el día de hoy. Es una de las teorías que, bueno... Tengo que ir a la segunda pausa, don Antonio, pero sígase quedando con nosotros, que está bien interesante el tema. Nos estamos quedando en el tema de la correcta asimilación. Ahorita me platica un poquito la importancia de los omegas. Digo, todos sabemos que es importante su consumo. ¿Puede haber una sinergia entre el consumo de ¿cómo le llama el conjunto de los tres? El conjunto de los tres nosotros lo definimos como simbiosis sinérgica. Ok, ¿puede haber una relación entre el omega 3? O sea, cuando uno consume los alimentos probióticos, prebióticos y post, ¿se puede integrar también un omega 3? Ese es el cuarto elemento, que es probiótico, prebiótico, posbiótico y nutrimento. Y nutrimento. Platíqueme eso regresando. Son 4:30 de la tarde. Sigan participando, porque tenemos exactamente el alimento del que hablamos. 3310-1907-12, 31-22-11-90 y 36 47-18-83. Regreso con más biotecnología hoy aquí en Saludablemente. Este es el mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XCWB, 10.000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en la avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. 4:34 de la tarde. Sigan participando vía telefónica, vía WhatsApp, porque tenemos alimento probiótico, prebiótico y postbiótico, que ahorita en corte estaba descubriendo que en algunas enfermedades crónico-degenerativas que pueden causar la muerte, como el cáncer, inclusive la insuficiencia renal, está altamente recomendado en este tipo de pacientes. Ya les vamos a platicar por qué. Les doy de nuevo teléfono para que participen: 3310-1907-12, 31-22-11-90 y 36-47-18-83. Oiga, don Antonio, salimos de este segundo bloque. Me estaba anexando una información muy importante. Los probióticos, prebióticos y posbióticos juegan un papel importante en el tema de asimilación. Mi pregunta era si podía haber una sinergia, y me dice que, por ejemplo, está el ejemplo de los omegas, que ayudan a desinflamar. Si yo no tengo una inflamación, ¿puedo hacer esta sinergia como alimento? Claro, porque los omegas no nada más ayudan a desinflamar. Los omegas, por ejemplo, son importantísimos en el desarrollo cerebral y cognitivo. Okay. Por ejemplo, en niños pequeños hasta antes de los 5 años, el cerebro sigue en desarrollo. Okay. Y el ácido graso omega 3 con DHA y EPA es fundamental para que un niño pueda desarrollarse cerebralmente en óptimas condiciones. Okay. Y ahí el omega 3 es fundamental. Oiga, me dio omega 3 y... los antioxidantes, por ejemplo. Claro. O sea, todo nutrimento... proteínas, ácidos grasos, todas las vitaminas están correlacionados a lo que es la microbiota, ¿no? O sea, hay una interacción sumamente estrecha entre todo esto, porque es
un ecosistema que vive dentro de nosotros. Claro, muchos países han sido pioneros en el estudio e investigación de lactobacilos. Uno de ellos es Japón. Las fórmulas lácteas que se consumen en el mundo como marca líder, que sabrán de cuál estamos hablando, es una entre tantas, por ejemplo. Sí, de hecho, digamos, es tan diversa la microbiota que no existe una cepa súper, mega, duper. Claro. Hay cepas que son, digamos, cuando digo cepas probióticas son así como la raza en los perros, son las cepas en las bacterias. Y debemos de tener millones de especies de bacterias. Hay, otra vez, billones, no millones, billones de microorganismos benéficos, una gran diversidad de distintas cepas. Hay cepas que son proteolíticas, es decir, afines a proteínas. Hay cepas que son lipídicas, es decir, afines a grasas. Hay cepas que segregan ciertas sustancias que son antagónicas a hongos, a levaduras, otras que segregan ciertas sustancias que son como antibióticos naturales contra ciertas bacterias patógenas. En fin, hay cepas que su función es ayudar a las otras que son más chidas y tienen una función específica. Claro. Hay otras que lo que hacen es acondicionar el medio. A mí me gusta mucho porque es un poco como la organización de las abejas y de las hormigas, que cada una tiene una función específica y que con una que falte, la colonia completa se desestabiliza. Claro. Oiga, dígame cómo es posible que tanto que el alimento como la cepa llegue viva al intestino. La digestión es fuertísima. Yo no sé si producimos o con qué cantidades ácido clorhídrico. Sin embargo, creo que es difícil que un lactobacilo, cepa o levadura llegue completamente viva al intestino. ¿Cómo garantizan eso? Depende. Una de las cosas que es importante mencionar es que muchos de los productos que se venden de manera comercial no tienen cepas naturales de humano. Okay. No son cepas necesariamente que han sido mutadas, pero sí se conoce como evolución forzada. Okay. ¿No? Entonces, ¿genéticamente modificada? No genéticamente modificadas, evolución forzada. ¿Cuál es la diferencia? Genéticamente modificadas es yo agarro el ADN de la cepa, corto un pedacito, le inserto otro y convierto ahí un Frankenstein. Un híbrido ahí. Un híbrido. Y otra cosa es que las obligue. Que las obligue a evolucionar en el camino en el que yo quiero. Entonces agarro un lactobacilo. Claro. Ese lactobacilo natural de humano lo quiero forzar a que viva en un medio que no es su hábitat natural, que es la leche de vaca. Okay. Y entonces lo que hago es a esa colonia natural de humano le acerco tantita azúcar de la leche de vaca, que es la lactosa. Los que sobreviven los reproduzco, los que se mueren los separo. Y luego le acerco tantita grasa de leche de vaca. Los que sobreviven los reproduzco y los que se mueren los separo. Y así me voy hasta que llega un día en el que la cepa, que ya no es natural de humano, sobrevive en un medio que no es el intestino humano, que es leche de vaca. Y entonces ya le pongo apellido francés o japonés o americano o el que yo quiera. Okay. ¿Cómo se da cuenta uno de esto? Porque dice uno, mira, te prometo que te regulo la digestión. Muchas veces no tienen otra promesa más que eso. O sea, no pueden prometer, te reduzco las toxinas urémicas, te reduzco la inflamación, te reduzco el colesterol LDL. O sea, se limitan simple y sencillamente a decir, ayudo a tu digestión a través de colonizar. ¿Y qué tendría que hacer una bacteria buena, por ejemplo? Una bacteria buena lo que tiene que hacer, dependiendo de la cepa a la que pertenezca, es poder ayudar a la absorción del alimento y ser la primera línea de defensa en contra de cualquier microorganismo ajeno al cuerpo. O patógeno. O sea, pueden ser inclusive no patógenos, pero por ejemplo... ¿Hay relación microbiota intestinal, sistema inmunológico? Hay una directa conexión entre el sistema inmunológico y la microbiota. Oiga, Rocío Peña me pregunta si se pueden prevenir enfermedades con el consumo de probióticos y prebióticos. Hay ciertas enfermedades que desde luego que pueden prevenirse. Una de las más recurrentes pues son todas las que tienen que ver con los problemas gastrointestinales, reflujo, constipación. ¿El Helicobacter pylori podría acabarse con probióticos? Técnicamente, la última evolución del tratamiento, el Helicobacter pylori es una bacteria patógena
que hoy en día el tratamiento médico indica lo que le llaman el triple play, que es 2 antibióticos y una bomba de protones, que le llaman. El antibiótico pues lleva como misión acabar con la bacteria. Una de las cosas importantes es que cuando hay un espacio, una vacante en el tracto gastrointestinal, no es así como que vacante en espera de un probiótico bueno, no, ahí lo va a colonizar lo primero que llegue. Y si lo primero que llega es un hongo, una levadura, un parásito o una bacteria patógena, eso va a colonizar y eso va a crecer. Entonces, en el tratamiento del triple play, lo que están integrando ahora es para evitar la recurrencia después de que a través de las bombas de los antibióticos y de protones desaparezcan, recolonizan inmediatamente con cepas probióticas para hacer una barrera natural, de tal manera que si la fuente de infección aparece otra vez y se reinfecta el paciente con el Helicobacter pylori, cuando ingresa al tracto gastrointestinal, el Helicobacter simplemente no tiene lugar para adherirse porque todo está tapizado de bacterias buenas. Si no conoce el Helicobacter pylori, estamos hablando exactamente de la bacteria que causa el tema de la gastritis, que puede ser molesto, que puede generar en estados crónicos úlceras en el intestino. Cáncer, ¿verdad? Cáncer, claro. En el peor de los casos, oiga, yo le preguntaba quiénes consumen los probióticos y prebióticos, ¿para quién está recomendado? Los probióticos y prebióticos, de hecho, hablábamos, los consumíamos todas las culturas. Aquí consumíamos tepache, tejuino, pulque, aguamiel. En Oriente consumían calpico, fermento pan de la masa madre. ¿Sí me explico? Claro. En Europa pan de masa madre, prosciutto, ese es un jamón que está fermentado, vinos, ¿sí me explico? Cerveza. ¿La cerveza se puede considerar prebiótica? La cerveza es un fermento de una levadura que tiene sus efectos benéficos. Claro. Todo en exceso. O sea, lo que fastidia de la cerveza no es la levadura, sino es el alcohol que en cantidades elevadas me va a hacer daño. ¿Sí me explico? Y dejamos de comer alimentos fermentados cuando empezamos a procesar los alimentos. A desmineralizarlos. Y entonces les adicionamos benzoato de sodio, sorbato de potasio, que son los conservadores. Y todavía no definimos un conservador inteligente que diga, tú eres un probiótico, a ti no te voy a inhibir. Tú eres un patógeno, a ti te voy a inhibir. No, o sea, agarra parejo con todo. Las sales de conservadoras... Las sales conservadoras fastidian la microbiota intestinal. Inhiben, la matan. ¿Tabaco? ¿Alcohol? El tabaco y el alcohol son toxinas que terminan haciendo, pero más allá, la grasa saturada, la harina refinada y el azúcar refinada matan todas esas bacterias. O sea, yo siempre digo, hemos evolucionado 5 millones de años con esos microorganismos benéficos y hace solo 60 años les cambiamos la jugada. Entonces, lógico que la microbiota diga, a ver, espérate. 4.999.040 años nos llevamos bien. Y en comiendo los sano, 60... de región, de estación, fermentado. Y los últimos 60 años, con tu tecnología, me cambiaste. ¿Sí me explico? ¿Cómo quieres que evolucione tan rápido? Y luego vemos las estadísticas de cáncer en el mundo, por ejemplo. ¿Inflamación? Cambiamos de morirnos por enfermedades bacterianas. Bacterianas a crónico-degenerativas. Híjole, vamos con la última pausa, 4:45 de la tarde. Sigan participando. Teléfono WhatsApp 3310-190712 y línea telefónica 3122-1190 y 3647-1883. Último bloque. Sigo con más aquí en Saludablemente. Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga 3315 47 33 19.
4:49 de la tarde. Tengo más preguntas. Sigan participando. 3310-190712 porque tenemos el probiótico. El prebiótico, que es el alimento, el microorganismo, y el posbiótico, que viene, bueno, el resultado de la sinergia de ambos. Repítame cómo se llama todo este resultado, Doc. Se llama simbiosis sinérgica si le sumamos nutrimentos. Simbiosis sinérgica. Híjole, no sé qué está más bueno, si lo que hablamos al aire o lo que platicamos usted y yo afuera. Mira, acá Rocío Peña me pregunta, me dice si los probióticos pueden ayudar para tener buena digestión y la prevención de enfermedades. Bueno, ya decíamos que sí, ¿verdad? Así es. Es un efecto muy fácil de entender, porque el intestino es como un tubo. Ok. De hecho, todo el sistema digestivo puede ser entendido como una secuencia de tubos o cámaras y válvulas que abren y cierran. Okay. La primer válvula, la única que puedo abrir y cerrar a mi voluntad, es la boca. Okay. A partir de ahí va a haber válvulas que abren y cierran Píloro. A través de neurotransmisores, que son como señales que mandan las neuronas para hacer ciertas activaciones o desactivaciones en mi cuerpo. Ahorita que yo estoy hablando contigo, mis neurotransmisores le están diciendo a la válvula que conecta mi boca con el estómago, que conecte o abra el conducto boca-pulmones. Y cada vez que hablo, estoy inhalando y exhalando. Pero si me echo un dulce o un pedazo de alimento o tomo agua, mis neurotransmisores sensan presión, temperatura, acidez y cambian la señal para que cierre el conducto boca-pulmón y abra boca-estómago. Al llegar al intestino delgado hay una válvula que abre entre el intestino y el estómago. ¿Esa cómo se llama? Esa válvula no sé cómo se llama, pero lo importante aquí es que si yo tengo muchos lactobacilos probióticos, van a segregar muchos ácidos y muchas enzimas que van a hacer que las moléculas de mi alimento las absorban más rápidamente los vellos capilares. Y eso, como la válvula está cerrada, crea un vacío. Con el peso del siguiente alimento, esta válvula se abre y entonces se hace un efecto de succión. Y oh maravilla, me hizo ir al baño. Ese es el efecto biológico de los probióticos. La peristalsis. Y eso es lo que debe de ocurrir. Un efecto de succión que acompaña la peristalsia, que es el movimiento muscular interno de empuje. Ahora imagina el efecto contrario. Pocos probióticos, pocas enzimas, pocos ácidos, grandes pedazos no digeridos en un tránsito lento, tortuoso y de poca absorción. Estreñimiento, inclusive reflujo, porque entonces lo que tiene que ir de boca a ano se va de estómago a boca y me es quema. Una autointoxicación tener esas fecales. Correcto. ¿Qué es lo que puede generar eso? Pues mis hábitos alimenticios. Digo, además, por ejemplo, ahora se sabe que creo que la serotonina se produce también en el intestino y hay neurotransmisores en el área de intestino. De hecho, hay una teoría que manejamos mucho en Curago. De hecho, tengo que ir a Berlín al Congreso Mundial de Biotecnología a exponerla. Mucha gente dice que el intestino es el segundo cerebro. Y de hecho, si apilaras el intestino, es lo mismo, la misma se forma. ve como un cerebro. Claro. Pero nosotros decimos que no es cierto. El intestino no es un segundo cerebro. ¿Qué tal si tuviéramos un solo cerebro? Un solo cerebro que se despliega desde tu cráneo hasta el intestino, conectado a través de los sistemas nervioso central y sistemas nervioso entérico. Y ese solo cerebro interactúa con una microbiota que te conecta a través de los alimentos con el exterior. Oiga, dígame por qué se prescriben personas con cáncer prebióticos. Los probióticos se prescriben en las personas con cáncer porque el efecto del cáncer es en el origen muy frecuentemente inflamación y oxidación. ¿No? Algo que se inflama y se oxida normalmente va a generar un crecimiento descontrolado de las células, que es el tumor canceroso, porque el cuerpo en su intención de restaurar el tejido dañado lo va a estar regenerando una y otra vez, pero si
constantemente, crónicamente estás oxidando y inflamando, oxidando y inflamando, oxidando y inflamando, pues llega un momento que es como el flotador del tinaco, Claro. que si está muy sensible, empieza a oscilar. En vez de abrir y luego llenar y apagarse, empieza a abrirse, abrirse. Entonces pierde la señal de detenerse. Claro. Y el tejido empieza a crecer Mota y descontroladamente. hay cáncer. Correctamente. De hecho, sería tema de otro programa, pero nosotros tenemos 3 entidades, que es la genómica, que son tus células, Ok. que construyen tejidos que construyen órganos que construyen sistemas que hacen unidades biológicas independientes, como tú, como yo. Ok. Microbioma, que es muchos lo consideran ya un órgano interno, ¿no? Y el otro es el epigenoma, que son mis emociones, mis sentimientos a través de ciertas codificaciones que hace mi ADN para activar o desactivar rutas de salud o de muerte. Los 3 juntos hacen un equilibrio que ¿Cómo se le llama? Homeostasis se llama, homeostasis, que permite que un cuerpo esté sano, en balance. Y ahí es donde vive 120 años en plenitud. Pero cuando uno de estos 3 está desbalanceado, afecta. Nosotros lo que pensamos es que un desbalance a nivel microbiómico de tu microbiota o epigenético del control de tus emociones, tarde o temprano va a causar una mutación genética que es un cáncer, una enfermedad autoinmune o una crónico-degenerativa. ¿Y esto lo puedo prevenir con el consumo de probióticos? Lo puedes prevenir en una parte con el consumo de probióticos, que son muchas cepas diversas. O sea, otra vez, no hay una cepa que sea súper duper, es decir, que yo como es... No, ajá, tú puedes tener problemas, por ejemplo, en la absorción de proteínas. Claro. Y la cepa que consumes es lipídica, pues así puedes retacarte millones de billones, y no nunca va a hacer ningún efecto. Okay. La otra es tus emociones. Cada vez que te enojas, cada vez que te agüitas, cada vez que te da una impresión fuerte, hay una temperatura, una presión, una acidez que cambia en tu sistema digestivo y es afecta. El equivalente a que le cayera un tsunami, un tornado o un terremoto. Estamos a 1.5 minutos de terminar, don Antonio. Este programa está muy interesante. Véngase otra vez a seguirnos cuando me invitan vengo. Oiga, ¿qué le parece más interesante? ¿Bionoma, genoma o epigenética? Lo más interesante para mí es la vida en balance. Y la vida en balance es el equilibrio de esos 3 biomas: genoma, microbioma y epigenoma. No hay forma de un organismo sano sin que los 3 estén en completo balance. Ok, ¿los 3 generan homeostasis? Los 3 tienen un balance en cada uno, okay, y interactúan para hacer el gran balance a nivel orgánico, sistémico total. Súper interesante. Regáleme sus datos. Si Claro. la gente está interesada en consumir probióticos, prebióticos y productos de buena calidad justamente para prevenir las enfermedades de las que hablamos, ¿dónde lo contactan, don Antonio? Mi correo electrónico es antonio.cruz@ con cada kilo al principio y cada kilo al final, curagobiotech.com. También nos pueden ver en algunas redes sociales. Tenemos una marca que se llama Ventro, también pueden ponerlo ahí en el Google, Ventro Biodigestivo, ¿B chica o B con grande? B chica, y ahí van a salir nuestras referencias y ya de ahí pueden tomar ahí Curago Biotech, y con todo gusto estamos ahí para servirles. Antonio.cruz@curagobiotech.com. Correcto, con K al principio y K al final. Oiga, no, me deja con más preguntas que pues, respuestas. Me invitan y nosotros venimos acá. Lo veo pronto por acá con el Yo tema creo que sí. de bionoma, Ok, es genoma, genoma, microbioma, okay, epigenoma. microbioma. Microbioma, que son estas bacterias benéficas, y epigenoma, que es, en palabras simples, cómo mis emociones, mis sentimientos afectan la codificación de mis células, y eso me abre puertas de salud o muerte. Deme 3 ganadores de acá y yo le doy 2 ganadores de WhatsApp. Ya está. Vía WhatsApp, Rigoberto Manríquez es el primer ganador, Agustina Mercado López, y vía telefónica. Paola
Quesada Vázquez, Yolanda Moreno Orozco y Rosa Flores. Don Antonio, tengo que irme, gracias por estar acá. Gracias. Voy por la segunda hora, voy a Canal Continental de Noticias y regresamos con más aquí a Saludablemente. Información bilateral sin fronteras. México, Estados Unidos. Canal Continental de Noticias.